Hola, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a esta posibilidad que nos abre el Congreso Futuro 2022, Aprender a Convivir. Una cita que precisamente tiene como objetivo poder llevar la ciencia, la investigación, la innovación, pero también temas de sociedad y actuales a todo el mundo, a todo Chile. Y por cierto que esto se desarrolla tanto en Santiago como también en otras 10 regiones. De hecho, en la jornada inaugural también hay actividad en la región de Magallanes. Y para comenzar este ciclo también vamos a tener invitados nacionales y extranjeros y nos vamos a hablar de la contingencia con un especialista de estos temas en el extremo sur de nuestro país. Vamos a hablar con el doctor Marcelo Navarrete. Marcelo, te saludamos cordialmente de Santiago de Chile, allá hacia el extremo sur. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, un gusto saludarlo. Bueno, Marcelo es doctor en medicina de la Universidad de Freiburg, médico especialista en hematología de la Universidad de Buenos Aires y además es profesor de inmunología, investigador, director médico del Laboratorio de Medicina Molecular del Centro Asistencial Docente y de Investigación de la Universidad de Magallanes, el CADI, vamos a estar hablando de esas funciones, y también director médico del Laboratorio COVID-19 de la Universidad de Magallanes. Por cierto que el currículum es mucho más extenso, pero yo los invito a que a continuación podamos hablar con él y dentro de todos los objetivos que tiene este Congreso Futuro, por supuesto, aprender, porque a eso vinimos. Bueno, como va a ser la tónica en estos diálogos breves pero necesarios, trataremos de aprovechar al máximo estos minutos. Primero, Marcelo, digámosle a la gente que acaba de exponer como parte de la jornada en regiones que yo les decía, y que además de lo que ocurrió en el nodo central en Santiago, también en esta oportunidad le correspondió a Magallanes. Marcelo, bueno, de la parte humana, de la parte de todo lo que has tenido que explicar, tú eres un tipo que se trabaja en terreno, trabaja en laboratorio. ¿Cómo te fue esta versión del Congreso Futuro 2022? ¿Tuviste la oportunidad también de compartir con otros especialistas y de responder preguntas de la gente? Hola, sí, para mí el Congreso Futuro es súper importante, es una instancia única, ¿no? De, de diálogo y debate con distintos colegas y con la población en general, que es súper importante, es una de las cosas que hemos aprendido con la pandemia, ¿no? El- la comunicación de los procesos, de cómo funciona la ciencia, de integrar a la comunidad en todo el proceso de construcción del conocimiento es esencial. Sí, y una oportunidad que además llega en un momento fundamental, tanto, podríamos decir, para la humanidad, porque esto es global. Marcelo, como hombre de investigación, digámoslo, pero también de academia, de aula universitaria, te pregunto rápidamente, ¿cuál ha sido el rol de las universidades y los centros de estudio en el extremo sur, particularmente donde tú te encuentras en medio de esta emergencia? ¿Sí? Las universidades forman, o debiésemos apuntar al menos, a que formen parte de todo este ecosistema que hay ok, tenemos que construir entre todos de ciencia, tecnología y desarrollo a nivel del país. En el caso particular de la región de Magallanes, la universidad era la única institución o el único lugar habilitado con capacidades para testeo genético, que era esencial al principio de la pandemia y lo continúa siendo para hacer el diagnóstico, por ejemplo, de COVID-19 a través de las PCR y, y más recientemente para los programas de vigilancia genómica. El contar con estas herramientas tecnológicas, pero no solo el equipo, me refiero al equipo de PCR o el secuenciador o lo que fuese, sino con el recurso humano capacitado, eh, fue esencial en un contexto en el que no podíamos depender de Santiago por distintos motivos logísticos para paliar la pandemia. Estamos hablando con Marcelo Navarrete, doctor en medicina, además director médico del Laboratorio de Medicina Molecular del Centro Asistencial Docente y de Investigación de la Universidad de Magallanes, lo que conocemos en siglas más conocido como el CADI. Además está muy movido en el tema del COVID-19. El Congreso Futuro, digámoslo también para quienes nos están viendo, nos está invitando a aprender a convivir. Ese es el lema precisamente, en la reflexión que nos hace. Y en este caso, con la pandemia, hay cansancio también. Yo te lo mencionaba en la previa, Marcelo, veo tu oficina, tu lugar de trabajo, veo los libros, obviamente, pero también veo tu delantal atrás. Y yo decía, ¿cuántas horas pasas en el trabajo actualmente? Y eso relacionarlo con lo siguiente, que es, bueno, ¿cuánto crees tú que pesa el agotamiento en el personal, en la gente también con estos temas de restricción y de autocuidado, ya entrando al segundo año de pandemia? ¿Hay algo de fatiga ya tanto en los investigadores, personal médico y en la propia ciudadanía, crees tú? Sí, yo creo que evidentemente el proceso ha sido extenuante para todos, ¿no? Y
Y creo que es lo que nos toca en esta etapa de aprender a convivir en cuanto a ir regulando los tiempos con la carga asistencial, etcétera. Pero no solo para nosotros, para los que hemos estado en el frente, en la línea de frente, pero también para el resto, ¿no? Los efectos, incluso por ejemplo del teletrabajo, donde se borra el límite entre la vida personal y la vida laboral. Nosotros, de cierta forma, hemos sido afortunados de poder incluso establecer ese límite al volver a casa de cierta forma, pero creo que es uno de los grandes desafíos que nos toca ahora. El proceso de evolución de pandemia a endemia es un proceso, no es que va a ocurrir a partir del día 14 de febrero, se acabó la pandemia, sino que vamos a estar en un periodo de transición que puede ser muy largo, en el cual tenemos que tomar un montón de decisiones en este proceso de transición para llevarlo lo más saludable posible. Me refiero a salud mental también, no solo a la salud física. Marcelo, uno de los conceptos que el CADI en Magallanes había aportado desde hace mucho antes, tú seguramente me puedes dar más antecedentes de aquello, es el de traslación. Estuvimos leyendo por ahí algo que Marcelo, para quienes nos están viendo, había introducido para llevar la interdisciplina a la aplicación práctica de esto en el ámbito médico. ¿Ustedes en el extremo sur creen que enfrentaron mejor esta pandemia gracias a este tipo de trabajo que han hecho en el CADI? ¿O aún así la pandemia nos golpeó en pleno proceso de estar aunando fuerzas, porque también tuvieron malos números y el tema de la trazabilidad sigue siendo complejo? Sí, bueno, el concepto es translation en inglés, que es traducción, no sé cómo se traduce al español, pero tiene que ver, ¿no es cierto?, con conformar este ecosistema en el cual hay una parte del desarrollo más básico de conocimiento y de tecnología, y luego la aplicación misma de estos conocimientos en alguna de las prácticas, en este caso en particular en temas de salud y médicos. Que era uno de los objetivos del CADI cuando se pensó, se diseñó y se construyó, ¿no? Desde la infraestructura, los espacios y demás, ser un facilitador de este proceso, que fue justo lo que requería la pandemia, ¿no? Procesos en desarrollo, como son las técnicas de biología molecular o de terapias emergentes como el plasma convaleciente, llevarlos rápidamente a la práctica clínica. Y claro, como tú decías, la región de Magallanes ha actuado como un centinela. Es posible que los primeros casos de COVID hayan ingresado tan temprano como en 2019, según nuestros análisis, cuando en Chile ni siquiera conocíamos y tardamos un poco también como país en reaccionar en el diagnóstico de los primeros casos. El primer caso en la región efectivo lo hizo el Instituto de Salud Pública en marzo, como el 30 de marzo, 17 o 30 de marzo, no me acuerdo, del inicio de la pandemia, y de ahí, cuando nos invitaron o nos convocaron y ofrecimos participar, hubo un periodo de algunas semanas en el cual la cantidad de casos creció enormemente, se generó este efecto fundador, ¿no? Pero la historia que podemos contar en Magallanes es bastante optimista y tiene que ver con todo, con el haber contado con la visión previa de tomadores de decisiones que permitieron que haya infraestructura que era absolutamente necesaria en ese momento. ¿Sabes tú de más experiencias al estilo del CADI en otras partes del país? Te lo pregunto porque la traslación, me da la impresión que la traslación que tú nos relatas también, hoy más que nunca sirve como una fórmula para diversificar lo que es la fortaleza de un sistema de por sí que queda en evidencia en cuanto a su vulnerabilidad ante estas emergencias. ¿Hay más experiencias? En mayor o menor medida, esto ocurrió en todo el país, ¿sí? Se conformó esta red de universidades que creo que nunca antes habíamos trabajado con tanto nivel de articulación y generosidad y de intercambio de información, que permitió que en mayor o en menor medida a lo largo y ancho del país se produjeran fenómenos similares. Quizás los primeros casos, y por obvias razones como la mayor necesidad en las lejanías, los primeros laboratorios en operar ocurrieron en los extremos, ¿no? En el norte,
en Antofagasta y en Punta Arenas. Son como laboratorios naturales casi, además, ¿no? El ambiente sí genera un cierto espacio. Magallanes en particular es un territorio pseudo-insular, ¿no es cierto? Al cerrarse la frontera terrestre con Argentina, quedamos aislados, ¿no? Nuestra única conexión es un avión o un barco, ¿no? Con el resto del país. Bueno, estamos conversando con Marcelo Navarrete, doctor especialista en estos temas que nos inundan todos estos días a propósito de la pandemia. Está allá en la región de Magallanes trabajando de sol a sol, aunque eso es un decir bastante particular en una zona tan austral como Magallanes por las condiciones que tienen especialmente de luminosidad en el día. A propósito de COVID-19, las nuevas cepas de este virus que nos mantienen permanentemente, digámoslo, con las manos en la cabeza, preocupados y con las mascarillas puestas para evitar contagios, son una problemática que semana a semana y mes a mes nos entregan sorpresas bien desagradables porque están mutando con un dinamismo que es endemoniado de alguna forma. Tú fuiste uno de los investigadores que expuso, por ejemplo, en tiempo real, bueno, que expuso, quiero decir, en la Cámara de Diputados por estas variantes, y allí decías que falta vigilancia genómica en tiempo real, dice, de sectores donde se está inmunizando para ver cuáles son los reales efectos de estas medidas. Me imagino, Marcelo, el seguimiento de casos de preexistencias, además, de personas que ya tenían alguna vulnerabilidad especial, de menores, ancianos. Están estos casos, además de variantes sudafricanas, francesas, brasileñas, cuanto gentilicio aparezca. ¿En qué punto nos encontramos, básicamente, Marcelo, como país y como región? ¿Y cómo se ha dado esto que tú les decías a los diputados hace ya bastante tiempo respecto a esta necesidad de tener un seguimiento real de cuál es el efecto de las inoculaciones? Bien. Afortunadamente, en términos de vigilancia genómica, desde aquella primera conversación a hoy se ha avanzado muchísimo. En este momento hay cerca de 12, 14 instituciones secuenciando el virus en las distintas regiones del país. Y claro, bien al principio de la pandemia, en un programa piloto, nosotros habíamos detectado este fenómeno en Magallanes, que emergió una variante que rápidamente desplazó a las previas porque era un poco más fit y generaba un cambio de linaje medio brusco. Y un fenómeno que luego terminó siendo la tónica a lo largo de todo el mundo, ¿no? Es la manera en que se va comportando el virus. Y es sumamente importante entender este proceso porque nos va marcando el ritmo y las pautas de inmunizaciones, frecuencias, refuerzos, etcétera, que es lo que está ocurriendo. Afortunadamente la situación hoy no es la misma que la que era al principio. Ahora sabemos mucho más de cómo responder, ¿no? Antes, cuando nos llegaba un paciente con potencial COVID, primero teníamos que mandar una muestra a Santiago que podía tardar 10 días en hacer el diagnóstico. No sabíamos qué hacer. Cuando tenía poco oxígeno el paciente, saturaba bajo, lo intubamos, esperamos, lo ponemos de lado, lo ponemos boca abajo, boca arriba. Le damos corticoide, no le damos. Había un gran número de incertidumbres que hacían que tuviéramos que tomar decisiones con la poca evidencia que había. Hoy la situación es totalmente distinta. Ahora Juega mucho, perdón, Marcelo, ahí el instinto, ¿no? La experiencia, además. Claro, hoy es otro mundo. Hoy sabemos en el día, en pocas horas, si es COVID o no es COVID, y hay protocolos establecidos de qué hacer y qué no hacer con alguien que necesita una atención porque tiene un caso más grave, etcétera, lo que va marcando un cambio radical en la manera en que debemos responder. Hay medidas que son agotadoras, pero que sabemos que son terriblemente efectivas, como el distanciamiento y la mascarilla adecuada y bien colocada. Eso lamentablemente nos va a seguir acompañando un buen tiempo. Pero también sabemos que hay otras cosas que son inefectivas y que probablemente no tengan un rol que jugar en esta nueva etapa. Es bien básico lo que te voy a preguntar, ¿eh? Pero sobre todo pensando en Magallanes, pero al COVID y sus variantes, ¿qué le viene mejor o qué es mejor para la gente, digámoslo de esa forma? La época del verano, la época del invierno. La época del invierno va asociado a otros virus también generalmente estacionales. La gente tiene un poco de miedo, dice, no, es que el invierno es al que tenerle miedo, entonces la gente tiende a relajarse en verano. ¿Es tan así? Es probable que vaya adquiriendo un patrón estacional. No ha mostrado una estación de predilección COVID. En particular, uno no puede asociar exactamente los casos aumentan más en otoño o en invierno.
ha variado, digamos, las distintas olas. Nosotros tuvimos una muy grande en octubre y ahora de vuelta en febrero. Es como que no lo puede asociar a una estación del año, sino más bien a una ciclicidad que tiene que ver con otros factores. Sin duda, el invierno impone una carga mayor sobre el sistema asistencial por otros motivos, ¿no? Fuera de COVID. Y el verano suele ser, entre comillas, un poco más relajado, que quizás está más relacionado a la capacidad de nuestro sistema en distintas épocas del año que a una característica del virus en particular. Bueno, Marcelo, vamos llegando ya al término de esta conversación breve. Sin duda nos van a quedar cosas afuera. Tenía parte, por ejemplo, de las conversaciones, algunas conclusiones que ustedes habían sacado también allá en la región de Magallanes en esta jornada, en la sesión, en el taller que les tocó precisamente intervenir en el Congreso Futuro 2020, el tema, por ejemplo, de los escépticos, la necesidad de certeza, lo que hablábamos recién. Pero te quiero preguntar, ya como para ir redondeando de manera acotada lo que me puedas responder, la pregunta es obvia, para terminar. ¿Qué crees tú que viene en el futuro para Chile y el mundo con esta pandemia? El año pasado el Congreso Futuro hablaba de la incertidumbre. ¿Crees tú que estamos con la llegada de esta pandemia retrocediendo a una incertidumbre nuevamente o las expectativas son positivas para lo que viene? Yo creo que tenemos muchos elementos para ser optimistas. Como decía, la transición hacia una endemia no es de un día para el otro, es un proceso, pero hemos aprendido lo suficiente, por lo menos de forma razonable, para entender cómo actuar y cuáles son los siguientes pasos a dar. Así que es lo que se viene, ¿no? Una lenta transición hacia una endemia, una enfermedad que va a seguir siendo seria, pero que nos va a permitir, a través de programas de inmunización y ciertas medidas, ir volviendo a retornar el funcionamiento como sociedad. Marcelo Navarrete, doctor, profesor de inmunología, investigador, director médico del Laboratorio de Medicina Molecular del Centro de Asistencia Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes, conocido como el CADI, además a cargo de todo aquello respecto al laboratorio local en materia de COVID-19. Marcelo, queremos agradecerte la posibilidad que nos has dado en medio de la agenda de tu intervención en el Congreso del Futuro 2022, Aprender a Convivir, para poder abrirnos la puerta a aprender. Sí, básicamente nosotros es lo que le agradecemos a los especialistas nacionales y extranjeros que se dan el tiempo para estar con nosotros en este marco y poder aprender poco a poco de sus palabras, de sus evaluaciones y lo que nos está ocurriendo por estos días. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por la oportunidad. Y junto a Marcelo, a ustedes también les damos las gracias y los dejamos invitados a una próxima oportunidad donde estaremos también intercambiando nuevas impresiones en el marco de este Congreso Futuro 2022, Aprender a Convivir.